Mi último artículo publicado se llama La prueba del 5 y desafío a que alguien construya un discurso político sin emplear esas 5 palabras que les he mencionado: ultra, extrema, izquierda, derecha, fascismo. Lo intentaron los 2 periodistas y quedaron enmudecidos cada vez que se levanta la mano, diciendo: acaba usted de incurrir en un problema. Porque naturalmente todo el resto de las palabras del mundo, tienen sinónimos. Si digo amor, pues devoción, cariño, afecto, etc. ¿Por qué demonios con izquierda no pasa eso? Y con derecha tampoco. ¿No será que las palabras han dejado de ser palabras y se ha convertido en una especie de grumo donde se expresan sentimientos atropellados, básicamente de estás con el hombre o estás contra el hombre? ¿Quiénes empezaron a decir que estás con el hombre o estás contra el hombre? Pues a mi juicio, la secta esenia, hacia el 70 a.C., fue la primera manifestación por escrito de que estaba mal redactado el 7º mandamiento, que los cristianos tenemos como no hurtarás, no robarás, y los esenios lo sustituyeron por no practicarás el comercio. De allí, una de las derivaciones de la secta esenia fue la más famosa, la más reconocida, sobre todo porque está no solo en el Nuevo Testamento, sino en autores como Flavio Josefo, Juan Bautista, el primo de Jesús, según las tradiciones. De Juan Bautista se cuenta que si tienes una capa, pártela por la mitad y repártela. Imagínense ustedes que la capa protege justamente porque es la capa. La mitad de la capa no protege nada. Y un cuarto de la capa, imagínense, o sea, sirve quizá como sombrerito. Pero el principio es este, el principio es comparte, comparte. Siempre tuve en claro que en cuestión de riqueza lo fundamental es producirla, no repartirla. Todos los problemas que se derivan del, digamos, el fenómeno clasificado como lucha de clases, revolución, se vinculan con el reparto de la riqueza y no con la creación de riqueza. Distinguir entre capitalización real y capitalización imaginaria nos daría para otra charla entera y no daría con otra charla entera. De modo que, como estamos aquí hablando del liberalismo, les propongo para empezar que combatir la pobreza no hay más que un camino, y es crear riqueza. Que cuanto más ricos haya, menos pobres habrá. Porque en el modelo antiguo, que es de sociedad clerical militar, naturalmente la riqueza es excluyente. Como no hay criadores, por ejemplo, de caballos, si hubiera criadores de caballos ya se los incauta el príncipe. No haber criadores de caballos significa que quien se queda con los existentes priva a otros de los que hay. Si construimos una sociedad no clerical militar, sino una sociedad comercial, como la que tenemos aproximadamente desde el siglo XIII en Europa, entonces no solo es que el problema no es de reparto, es que el problema es de que muchas veces nos sobran las cosas. Es decir, ¿qué hacemos con los stocks de excedentes? La economía que vino con la sociedad comercial fue una economía de sobrar. Y la economía vigente con la sociedad clerical militar, no se crean ustedes que la sociedad clerical militar es muy anterior al Imperio Romano, no. Mis investigaciones me sugieren que la sociedad clerical militar se consolida con Esparta y Asiria como grandes puntas de lanza
y luego el Imperio Romano como realización. Antes comprobarán que los esclavos eran pocos y en ningún caso especializados, es decir, eran esclavos domésticos, pero que no había ingenieros, arquitectos, dentistas, no había médicos, profesiones esclavas. Sin embargo, desde el Imperio Romano, la tendencia a comprar esclavos y a especializarles, es decir, a darles la carrera y luego quedarse con su dinero, es, a mi juicio, yo no lo sabía, me tomó 17 años investigar la materia así detenidamente. A mi juicio, es la causa principal de la lenta, inexorable y terrorífica decadencia que hará que la Roma de Octavio Augusto, cuando caiga en manos del Érulo Odoacro, tenga una 20ª parte de la población que tenía en tiempos de Augusto y un 90% de ellos esclavos. Esto va a seguir durante la Alta Edad Media, los periodos que se llaman de los siglos oscuros, y solo se va a empezar a recuperar hacia el siglo XIII, cuando empieza a remunerarse el trabajo. Es decir, cuando los siervos de la gleba, que es la última variante del esclavo, cuando ya no le puedes pagar al esclavo, dar lo que siempre se le dio, los auxilia, techo, ropa y comida. Entonces le dice, vete por ahí, búscate tú la vida, aunque sigues siendo mi siervo. Tendré que darte ese beso que consolida tu prueba de existencia, pero búscate la vida. Esos siervos de la gleba, no estaba previsto que podían acumular, y acumularon. Y 2-3 siglos más tarde están prestando dinero a los clérigos y a los nobles y cambiando el mundo. Y ya consolidando la sociedad comercial que existía antes del Imperio Romano, pero que el Imperio Romano suspendió durante más de 1000 años. ¿Qué reinó durante la Alta Edad Media? El comunismo. ¿Cuál fue la premisa principal? Que los últimos sean los primeros, que la riqueza es impura, que Dios ama a los pobres, que nunca entrará un rico en los cielos, que cualquiera que pretenda vivir del comercio es un canalla y un criminal. Por ejemplo, estuve estudiando capitulares de Carlomagno y de su hijo Luis el Piadoso, Ludovico Pío. Ustedes pueden quedar estupefactos si consultan las capitulares y van viendo artículo a artículo como aquel señor, el primer y único emperador que ha habido, analfabeto, dice: no permitiré que haya centros de comercio. He cerrado ya 3 en la ciudad de La Puerta, Dorstadt, y voy a cerrar unos cuantos más que me han dicho que han aparecido por ahí por Brujas, Gigante. El dinero no está para asesorarse, está para repartirse. En aquella época el dinero se ha adulterado de tal forma, las aleaciones se exhiben en anaqueles como si fueran joyas o obras de arte eminentes, las pocas monedas que guardan su ley en plata o en oro, porque son especímenes de museo. Lo que hay como moneda es una miserable combinación de cobre y estaño. Como saben ustedes, el bronce es una aleación de cobre y estaño. Uy, pero me estoy yendo muy largo, vamos a ver. Combatir la pobreza creando riqueza, no hay otro. Cuantos más ricos haya, mejor. Esto de las desigualdades crecen, lo que están diciendo ahora. Comentaba con nuestros amigos, con un microscopio de barrido electrónico podemos comprobar que 2 gotas consecutivas del mismo grifo son tan diferentes, que solo el orden cronológico permite decir que pertenecen al mismo grifo. Sin embargo, pedimos igualdad. ¿De qué? ¿De nariz? ¿De tamaño de zapato? ¿Igualdad de gustos? ¿Igualdad material? ¿Cómo va a haber igualdad material?
¿De qué nos sirve la igualdad material? ¿Qué especie de insensatos dicen estas insensateces? ¿Quiénes oyen estas sandeces? ¿Quiénes se conforman con semejantes vulgaridades, simplezas, que cobardemente huyen del concepto, que cobardemente huyen de la coherencia, de explicarse a sí mismos? ¿Cómo respetamos a la humanidad? Respetamos a la humanidad diciendo: mi vecino es sagrado, la libertad de mi vecino es sagrada. A lo mejor es un tío insoportable, eso da lo mismo. Si yo le salvo la vida a mi vecino es posible que haga lo mismo con la mía. Desde luego, lo que no puedo soportar es que vengan mesías autonombrados a llevarme a mí del infierno, de la desigualdad, al paraíso de la igualdad, como el que tienen ahora en Venezuela o como el que montaron en Rusia desde el 17. Parece mentira que llevamos 100 años de infiernos dantescos que una y otra vez, el último en decirlo es muy gracioso, fue Chávez, una y otra vez dice que como ya tenemos la revolución, no importa que pasemos hambre, no importa que pasemos necesidad, no importa que suframos, ya hemos hecho la revolución y ya tenemos pues nuestro granito de arena puesto contra el imperialismo, como decía Fidel. ¿Qué otro país tan imperialista como la URSS ha habido en la historia de la humanidad? Yo no lo conozco. ¿Qué otro pequeño país con más ambiciones de expandirse que Cuba? Tampoco. ¿Por qué se habla de la contra? La contra nicaragüense. ¿Contra qué luchaban los de la contra? Contra la expansión de Castro. ¿Por qué demonios quería Castro expandirse a Nicaragua? ¿Qué ha hecho de Nicaragua el castrismo? ¿Qué ha hecho de Cuba el castrismo? ¿Qué ha hecho de Argentina? ¿Qué hicieron los Kirchner? No está muy dura, no es muy duro el contraste entre el paraíso que se plantea de la igualdad y la miseria dictatorial que luego va siendo en uno y otro caso. ¿Por qué no nos acordamos? Bueno, no nos acordamos porque unas personas están por los desfavorecidos y otras estamos por los favorecidos. Yo estoy por los favorecidos, pero no por los favorecidos de antemano, sino por aquellos que, siendo previsores, respetuosos, pues bueno, se montan una vida un poquito mejor y se evita que venga cualquier tipo de profeta autonombrado a sacarle las castañas del fuego. Ya estoy mucho, por favor, intervenid vosotros y tal. No, no eviten.